Hola, me presento. Mi nombre es María Victoria Montero Bravo. Soy de programa de Administración de Empresas, curso el tercer semestre. Vamos a hablar un poco sobre mi vida en momentos de la pandemia. Cuando la pandemia comenzó, ya tenía 37 semanas de embarazo. Vivía en Pitalito con mi esposo. Eh, en ese momento, cuando eso fue un lunes, el cual él se dirigió al trabajo, a dar sus clases, puesto de que él es instructor de un instituto, el cual lo devolvieron ya que todo comenzó a cerrarse. En ese momento se cerraron lo que fue las clases. Eh, Comenzó un poco a cambiar nuestro ritmo de día a día. Ya él comenzó a trabajar desde la casa, pues mirando cómo se iba a manejar en, en ese semestre en las clases. Eh, Aún me faltaban varias semanas para tener a mi bebé. Un poco complicado ya que ese fin de semana nos hicieron la cuarentena, nos encerraron por ese fin de semana. Pensábamos que el lunes ya podíamos seguir nuestras vidas normales, lo cual no fue así. Nos dijeron que tenemos que tener cuarentena por mucho más tiempo. Fue un poco difícil, ya que estaba enseñada a salir sin problemas, salir a la calle sin ningún problema, o salir, desplazarme hacia la finca y estar tranquila. La verdad fue un poco duro para mí, ya que estaba en embarazo, no me gusta el encierro. Eh, ya poco a poco comenzaron de que tenía que salir una persona por familia a mercar. Mis únicos momentos de salida era cuando tenía control, ya que era cada 8 días, ya que estaba en mis semanas donde mi bebé podría nacer en cualquier momento. Pero era complicado por miedo a contagiarme o que le pasara algo a mi bebé, ya que tenía que dirigirme hacia el hospital. En esas semanas esto se acercó el nacimiento de mi hijo. Eh, Fue duro porque a la hora de estar en la sala de partos me exigían tener el tapabocas. Fue muy difícil tener que respirar y con el tapabocas es difícil y a la hora de salir del hospital aún más, puesto de que tenía que dirigirme hacia el municipio de Isnos, tenía que pedir un permiso o tener el certificado médico para poder salir, ya que en ese entonces la salida de Pitalito estaba cerrada. Bueno, me vine para acá, para el municipio de Isnos, en la vereda del Mortiño, donde vivo con mi mamá en ese entonces y mi bebé. Luego de un par de meses, la situación económica comenzó a cambiar un poco. Mi esposo tenía que venirse para acá con nosotros a vivir. Tuvo que sacar un permiso para poder traer su trasteo, las cosas de todos. Hasta ahora pues se han llevado las cosas un poco más tranquilas, ya que podemos salir así sea al patio de la casa, pero ha sido un poco más complicado en el modo de salir hacia el pueblo, hacia la ciudad de Pitalito. A continuación vamos a poner un poco el análisis que hacemos ante este trabajo. Bueno, en ese análisis vamos a hablar un poco sobre lo económico, ¿no? Una parte de eso es cómo hacemos nuestras compras eh, cada vez que salimos. Ya sea al principio era una persona que podía salir de la familia. Ahora pues salimos solamente dos personas, pero al llegar a casa hacemos nuestra desinfección. Eh, Mientras que estamos en el supermercado o en la galería, lo que se trata es mantener la distancia para evitar un poco la aglomeración. En la parte económica también cambió mucho, pues lo que decía, esto, mi esposo era instructor. eh, en esos primeros meses nunca se supo qué iba a pasar, pues no estaba el instituto, como se dice, preparado para una cosa de estas. Eh, entonces se cancelaron las clases por unos meses, se tuvo que buscar otro tipo de trabajo, otra manera el cual llegara la economía a la casa.
Eh, Fue un poco duro, pero gracias a Dios poco a poco fue tomando flote. Esto también fue un poco difícil relacionarnos con nuestra familia y nuestros amigos, ya que pues en mi caso pues mi hermano no es o sea, no vive acá, vive en Cali. Ha sido muy difícil poder de que él venga o nosotros vayamos, pues por la situación, ¿no? Primero el costo de los pasajes subieron el doble, y segundo pues tratar de por no esto tener contacto con otras personas, entonces se evita mucho el salir de casa o el viajar, más que todo. Eh, lo que uno toma es no compartir o no reunirse con los amigos o familia, sino más bien tratar de cuidarnos y cuidar a los demás. Por otro lado, también fue un poco difícil, puesto que estando en la ciudad de Pitalito, pues uno podía salir ya sea al cine o a tomar un café, a tomar un jugo. Entonces, lo que hemos tratado de hacer más bien ver una película en casa, salir a caminar alrededor de la finca. También lo único que hace uno es jugar un poco, compartir en familia, tratar de unirnos más en esa situación. Bueno, en esta parte de lo de educación fue muy difícil, ya que estábamos acostumbrados a lo presencial, a de que podíamos vernos con nuestros amigos, compartir en la universidad, ya sea en el colegio también, eh, poder, digamos, hacer un trabajo en grupo sin ningún problema, sin ningún miedo. Ahora la verdad es un poco más complicado, ya que pues todo es virtual, todo lo tenemos que hacer por medio de un computador o de un celular. También ha sido un poco difícil en esa parte. También ha sido un poco complicado la parte de que el municipio tomó pues las medidas, lo que contaba al principio, para salir del municipio de Pitalito. Esto era con permiso, para entrar tenía que ser con pico y cédula. Asimismo se tomó acá en el municipio de Isnos, para entrar tocaba a pie, la moto se dejaba fuera o el carro, el vehículo, ya que había retén. Para entrar solamente tenía que ser una persona por familia y que tuviera día de pico y cédula para poder entrar y mercar. Esto fue difícil, puesto de que a la hora de mercar pues solamente podía entrar una persona al pueblo y así mismo una persona en cada local de mercado. Entonces era muy complicado sacar el mercado del pueblo a las afueras, pues por lo pesado, o así sea un abono o algo, era muy complicado salir sacarlo del pueblo. Mm, lo que más extraño, por decirlo así, de mi vida normal antes de la pandemia es poder salir tranquilamente con mi familia, con mi esposo, ahora con mi hijo, puesto de que pues hasta para ir al pueblo da miedo, ya que a todo momento tenemos que utilizar un tapabocas, tenemos que utilizar la distancia. Y lo que siempre he pensado es que después de todo esto, de que vuelva la normalidad entre comillas, es de que vamos siempre a tener miedo de que el virus aún está, a pesar de las vacunas y a pesar de que muchas personas pues nos tomamos esto con seriedad y nos cuidamos. El momento es de que siempre vamos a tener ese miedo, y por lo cual siempre vamos a utilizar el tapabocas. El tapabocas van a pasar años en que tengamos que quitárnoslo y salir a la calle normal. Entonces siempre he pensado de que eso es lo que siempre se va a mantener cuando vuelva a la normalidad, que es lo que se espera, ¿no? Bueno, la verdad en esta cuarentena lo que más he utilizado es de medida tecnológica sería el celular, el computador, también sería el internet, ya sea para trabajos, para estudiar, pero también para dirigirse a una EPS para autorizar lo que necesitemos de medicina, puesto de que ahora con mi bebé tengo que llevarlo cada mes a pediatría. Tiene controles, entonces en vez de ir hasta el pueblo, gracias a la tecnología, lo puedo hacer por medio vía internet, en el computador, puedo mandar las autorizaciones y así mismo me las responden. Entonces
ha sido una gran ventaja tener la tecnología en estos momentos. La verdad, pues en esta cuarentena hemos cogido muchos hábitos, como estar en familia, salir a pasear, los valores más que todo que se resaltan es respetar la vida de los demás y valorar un poco nuestra vida, ¿no? Tenemos que cuidarnos por nosotros y por los demás, debemos respetar la distancia, debemos valorar un poco más lo que es disfrutar en familia, ya que pues nunca nos esperamos que una pandemia como esta llegara y nos alejara de todos, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros estudios, puesto de que estábamos acostumbrados a que todo era presencial y todo era cercano. Entonces tenemos que aprender un poco más a valorar lo que tenemos en el momento y no por cualquier cosa decir no, no puedo o no quiero hacerlo, pues debemos intentar un poco hacer las cosas cuando tenemos el momento y la disponibilidad de hacerlo. Leyendo un poco los artículos de Harari Hank, esto se hacía mucho la comparación entre los continentes de Asia y Europa. Lo que se decía es que a pesar de que, por ejemplo, en China, que fue donde comenzó la pandemia, controlaron mucho lo que era la propagación. En cambio, en otros países, por ejemplo, en Europa fue muy rápido. Y con ser de eso, acá mismo en América, eh, todo fue muy rápido. En China siempre se trató de controlar eso, se utilizaron cámaras, métodos los cuales podían ver a las personas, cámaras, se podía ver lo cual las personas podían ser contagiadas o que hubieran podido estar con personas las cuales estuvieron contagiadas. Se compara mucho con más que todo acá en Colombia, los cuales la gente nunca ha entendido y nunca entenderá qué es respetar y qué es cuidarse uno mismo. La verdad ha sido muy difícil que la gente entienda que debemos cuidarnos, que debemos proteger a nuestros seres queridos. La verdad se mira mucho que la gente no utiliza el tapabocas, en cuanto en otros países siempre lo hacen. Es más, hasta les donan o les dotan tapabocas para que se cuiden y salgan de casa con su respectivo tapabocas. Acá la gente hay que rogarle para que lo haga. Hay que rogarle que mantenga su distancia. La verdad, esto es muy duro, digamos, en mi caso que tengo que salir con mi bebé, salir al hospital y que ni siquiera en un hospital se mantenga la distancia. Esto también es difícil, cuidarse a uno mismo y cuidar a los demás, ya que muchas personas no lo hacen. Y saber que si una persona no tomas las precauciones ni se cuida ni utilizando el tapabocas, es muy fácil de que uno, a pesar de que se utiliza el tapabocas y se lave las manos frecuentemente y haga todo el proceso de desinfectación, se pueda contagiar y pueda contagiar a los demás. En la parte familiar, gracias a Dios, nosotros hemos tenido mucha conciencia en ese sentido y nos hemos cuidado, nos hemos protegido, y con ser de eso, por lo mismo, desgraciadamente nuestra familia nos dio, pero no fue algo grave, gracias a Dios. Pero sí debemos cuidarnos aún más para poder combatir esto.